Gracias, Enrique. Dios te bendiga mucho, hermano, por tu invitación y por las palabras que acabas de decir. Dios te bendiga mucho por ello y muy agradecido estoy por poder estar en esta tarde con vosotros y poder compartir una palabra de Dios a una iglesia en la que ya estuve hace tiempo, por ahí por el año, creo que fue 2015 aproximadamente, cuando tú bien hablabas. Creo que fue por esa fecha, más o menos. Y también decir que bendición para todos los hermanos de la iglesia y para los siervos y para mi hermana Charo y mi hermano David, que Dios los bendiga mucho. Hoy me he llenado de gozo escuchando esas alabanzas que han traído grande bendición para mí. Ruego que deis recuerdos, saludos a mi amigo Ángel, que es tu padre Charo, y a tu hermana Adeli y al Carlos, que les deis saludos de mi parte, pues ellos para mí siempre han sido gente muy apreciada y buenos y grandes amigos. Así que bendiciones para toda vuestra casa, hermano Charo, hermano David. Dios bendiga mucho. Bueno, pues vamos a tratar en esta tarde de traer un consejito sencillo, una palabra quizá muy predicada y no quizá a lo mejor una palabra muy del tiempo en el que vivimos, pero bueno, yo creo que la palabra en todo tiempo nos habla y en todo tiempo hay que vivirla. Así que vamos a leer en Segunda de Reyes un pasaje de la Escritura pues muy conocido y muy leído. Pero esperamos que en este día Dios nos pueda bendecir por medio de él. Es el Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces el varón de Dios, entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios bendiga esta palabra en cada corazón y en cada vida, y Dios en esta tarde pueda apartar de mí lo que no le glorifique o lo que Él no quiera que yo hable, y que por el Espíritu Santo me tome para poder decir lo que Él quiere que en estos momentos sea ministrado y que diga. Gloria al que vive para siempre. Como ven, comenzamos la escritura, que era uno de los hijos de los profetas, que clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y le dejó una gran deuda. Dejó una deuda, y al no tener para pagar, pues el acreedor quería tomarle los hijos como siervos, algo que estaba establecido y era por ley. Y venía el acreedor para tomarle a sus hijos por siervos. Le dejó una deuda. Y yo me pregunto, hermanos, que quizá la deuda que les dejó quizá fuera por que se había dedicado mucho quizá al servicio de Dios, o quizá habría pedido un préstamo porque en aquellos tiempos tuvo una época que no le iba bien, o quizá fue tan dedicado al Señor y a la obra que quizá por eso quedó en aquel estado la situación de su casa, de su mujer y sus hijos. Pero yo creo, hermanos, que les dejó algo, que aunque les dejó una deuda, es cierto, pero les dejó algo que para mí fue algo
hermoso, y es que no les dejo una herencia terrenal buena, no les dejo un capital, no les dejo tierras, no les dejo viñedos, es verdad, no les dejo en una buena posición, es cierto, no fue una buena herencia lo que les dejó. ¿Cuántos de nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, verdad? De poder que siempre el día que partamos con el Señor o el día que el Señor nos llame, siempre procuramos querer dejar a nuestros hijos lo mejor, en la mejor situación posible. Si les podemos dejar un capital en el cual puedan vivir más desahogadamente, pues, oyes, creo que todo padre que quiera a sus hijos lo procura hacer, ¿no? Pero creo que lo más importante de todo, aparte de lo que le puedas dejar humanamente y que pueda disfrutar humanamente aquí en la tierra de lo que le puedas dejar, creo que no hay nada más valioso que la herencia que este hombre les dejó. Les dejó una herencia muy diferente, una herencia de la cual no les sería quitada nunca. Y esa es la herencia que nosotros debemos dejar a nuestros hijos y en nuestras casas, la herencia del Evangelio, del reino de Dios. Queridos hermanos, una herencia que nunca les será quitada, porque dice la palabra de Dios que los que fueron llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Es una herencia eterna, queridos hermanos. Por eso, queridos hermanos, la mejor herencia que les podemos dejar es la fe en Dios, la palabra de Dios y el Evangelio eterno. Creo que es la mejor herencia. Por eso dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de entre los muertos de Cristo. Y dice, ¿para qué? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, mediante el poder de Dios por la fe. Gloria al Señor. Quiere decirse que esa herencia que está reservada para nosotros y que Dios nos guarda para poder recibir esa herencia. Él en todo momento nos ayuda, nos protege para que esa herencia no nos sea quitada. Y esa herencia en el cielo ya es perdurable para siempre. Y como dice la palabra de Dios, es incorruptible. Aquí todas las herencias pasan y todo perece, porque hasta el oro es perecedero. Hoy aquí hay cosas que son preciosas, hermosas, pero con el tiempo se acaban. Las riquezas hoy se tienen y mañana desaparecen. Dicen que son como, que toman alas como de águila y vuelan y se van al cielo. Así son las riquezas y la herencia terrenal. Es perecedera, pero la herencia del cielo es eterna y es para siempre. Y es una herencia pura, santa, incorruptible, que allí ya nunca será marchitada ni quitada. Aquí a lo mejor una flor la ves hermosa, bonita, pero al cabo del tiempo la ves que se marchita, porque tiene un tiempo de caducidad. Y aquí las cosas tienen su tiempo de caducidad. Pero, queridos hermanos, la heredad que nosotros tenemos es una heredad eterna, para siempre, que es incorruptible, que permanece perfecta, pura y santa, en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quiere decirse que hay una herencia, una heredad que debemos de tomar. Gloria al Señor. Y en esta herencia es donde debemos de descansar y con paciencia esperar, por medio de la fe, esperar la promesa de que esa herencia nos será concedida y dada. Y no hay nada más hermoso, que sabes cuál es esa herencia, lo más hermoso, más que la ciudad, más que las calles de oro, más que todo hermoso que haya en el cielo, lo más bonito de esa herencia es que veremos allí a Dios, a Jesús. Esa es la verdadera herencia. Por eso dice la Biblia que Jehová es la porción de mi herencia. Gloria al que vive para siempre. Jehová es la porción de mi herencia. Dios nos ayude a mantenernos firmes
para esperar un día recibir esa heredad que tanto estamos anhelando y deseando. Gloria al Señor. Y esta mujer, hermanos, y estos hijos habían recibido de este hombre la suficiente fe y la suficiente enseñanza para que ellos supieran acudir en los momentos difíciles y de una situación complicada como la que tenían. Pues hermanos, era una situación muy difícil, muy complicada. Era el verse separada de sus dos hijos después de haber perdido a su esposo. Los hijos eran verse separada de su madre después de haber perdido a su padre. Era una situación muy difícil, muy complicada, pero, queridos hermanos, no nos muestra la Escritura si fue a donde las vecinas o fue donde familiares o si pidió ayuda en otro lugar. No lo muestra, pero creo que no. Creo que esta mujer no se lamentó de su situación hablándolo con las vecinas ni quejándose de su situación. Yo creo que esta mujer no hizo nada de eso. Yo creo que esta mujer, por lo que había recibido de su esposo y había entendido de su esposo que era él un siervo de la escuela de los profetas, ella acudió donde su padre espiritual, donde Eliseo. Ella acudió allí, al varón de Dios, no acudió a otro lugar, no fue donde otro lugar. Ella, esa fe que Dios la había puesto en su corazón y a sus hijos por medio de la palabra predicada por su esposo, esa fe fue la que le llevó a acudir a donde el varón de Dios. Gloria al Señor. Y queridos hermanos, qué hermoso es que en las situaciones difíciles, comprometidas, en aquellas aflicciones, tribulaciones que pasamos, en momentos de dificultad, en vez de tener que perder el tiempo acudiendo a un lado y a otro, que a veces no tenemos ayuda ni solución, qué bueno es tener esta fe y esta confianza, sabiendo que puedo acudir a Dios, que Dios me va a contestar, me va a responder, me va a traer solución. Qué bueno es vivir en la fe del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Qué hermosa es la fe. La fe, querido hermano, es algo hermoso. La fe, lo que el mundo no ve, pero que los hijos de Dios podemos contemplar y ver como si lo tuviéramos en la mano. Porque dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, que aunque no lo veamos es como lo tenemos. A quien esperamos y amamos sin haberle visto. Gloria al Señor. La fe, queridos hermanos, es la que mueve montañas. La fe es la que podemos conseguir y lograr todas las cosas. Queridos hermanos, debe de estar siempre genuina la fe en nuestro corazón. No debe de debilitarse la fe, sino cada día alimentarla por medio de la oración, hermanos. A veces la fe parece que no existe, que no está, que no se ve en nosotros. Pero te digo algo, la semilla de la fe está puesta en tu corazón, porque es un don de Dios, que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, porque es la fe por medio de Dios. Y está en nosotros esa fe, queridos hermanos. Y debemos de usar de esa fe en las situaciones difíciles. Y creer que Dios puede hacer lo imposible, porque Dios es el Dios del imposible. A Marta, en aquellos momentos tan difíciles y cuando ya creía que no había solución y que ya realmente no tenía esperanzas de nada, Jesús le dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Lo que hay que hacer es creer a Dios, no solamente creer en Dios, creer a Dios. Y Jesús le dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Querido hermano, en la situación más difícil de tu vida, cuando tú creas que ya no tienes salida ni solución, mira al cielo y contempla que Dios está ahí y te dice y te recuerda: si crees, todo será posible. Gloria al Señor. Por lo tanto, la fe no es para retroceder, la fe no es para echarse para atrás, la fe es para continuar y seguir adelante, aunque no vea nada de momento, aunque parece que no existe nada y que no hay nada, como cuando el criado subía al monte y le decía a Elías: sube, sube y mira, porque una grande lluvia se acerca. Mira, y allí el criado subía una vez
y no veía nada, bajaba y se lo decía a Elías que no veía nada, pero Elías le decía, sigue subiendo, y él seguía subiendo, y bajaba una vez y otra, y así por 7 veces, y hasta que dijo, veo una cosita muy pequeña, como la palma de la mano, una nube, y entonces Elías le dijo, corre porque una grande lluvia se acerca. Quiere decirse que la fe debe ser persistente, debe estar ahí permanente, creyendo que Dios va a responder. No debemos de retroceder, hermanos, aunque tengamos que subir al monte, como Abraham subió al monte y le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y querido hermano, él no retrocedió. Siguió adelante, adelante, y levantó el cuchillo para poder sacrificar a su hijo, hasta que oyó la voz de Dios que le dijo, detente, Abraham, porque ya he visto tu fe, gloria al Señor. Queridos hermanos, quiero deciros que la fe es muy importante, y esa fe es la que nos hace conseguir y lograr las cosas en nuestra vida. Debemos de esperar en oración, creyendo que Dios puede responder a nuestras oraciones. Es verdad que quizá llevas mucho tiempo orando, quizá porque tus hijos se conviertan. Es verdad que quizá estás orando mucho porque tu marido se convierta, o marido, estás orando para que tu mujer se convierta. Igual hay una petición en tu corazón desde hace tiempo. Hay hermanas que a veces, no pudiendo tener familia, han orado por un niño y quizá han tardado un tiempo, pero su fe persistente creyéndolo lo han recibido, como le pasó a Elizabeth y a Zacarías. Habían orado quizá en su juventud, cuando ellos eran jóvenes, y por eso el ángel le dijo, tu oración ha sido oída. Esa oración yo pienso que no era cuando estaba ministrando Zacarías de mayor, porque ya tenía una edad avanzada y su mujer era estéril. Yo creo que esa oración la hizo cuando era joven, cuando él creía en sus posibilidades. Pero, querido hermano, cuando él ya no tenía esperanza y ella tampoco, Dios le contestó en su momento y en su tiempo y le respondió que aquella oración había sido oída, aunque años después le fue contestada. Y aquel Juan el Bautista vino en su momento preciso, porque era el tiempo de Dios. Dios te puede conceder la petición de tu corazón, a que estás esperando, en el momento que Dios vea que es el tiempo y el momento para concedértela. Pero tú sigue orando, no decaigas en tu fe, tú sigue clamando al Señor. No cedas tan fácilmente en tu fe, tú sigue pidiendo a Dios para que Dios pueda responder a tu oración. Querido hermano, recuerdo una mujer en la Biblia que ella acudió pidiendo ayuda y socorro a Jesús, pidiéndole misericordia por su hija porque estaba atormentada. Y Jesús parece ser que no quiere atenderla o no la escucha y él sigue su camino andando, y aún sus discípulos le están diciendo, mándala a callar, que no venga atrás de nosotros más dando voces. Pero ella seguía y él la contesta y le dice, mujer, que no he venido nada más a la casa de Israel y a las ovejas de Israel he venido. Pero ella seguía diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Y él de nuevo la da otro corte, parándola en su petición, y le dice, mira, no está bien, mujer, echar el pan de los hijos a los perrillos. Pero aquella mujer contesta de una manera que el corazón de Jesús se quebrantó, cuando ella dijo, sí, es verdad, Señor, pero aún también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y él tuvo que decir, qué grande es tu fe, mujer, grande es tu fe. Que sea como tú deseas, gloria al Señor. Qué grande es tu fe. Hubo también una fe que maravilló a Jesús, que fue la de aquel centurión, cuando rogaba por su criado y le dijo, no es necesario que vengas a mi casa, di la palabra y mi criado sanará, porque tengo hombres bajo autoridad, y al que digo, ve, va, y al que le digo, ven, viene, y hace lo que le digo. Di la palabra y mi criado sanará.
Y dice que Jesús se maravilló de la fe de aquel hombre, de tal forma que dice que no había hallado tanta fe en ninguno de los hijos de Israel. Gloria al Señor. Dios está esperando esa fe persistente, genuina en el corazón, creyendo de verdad que Dios puede responder a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. Gloria al que vive para siempre. Hermosa es la fe, queridos hermanos. La fe es capaz de dejar hasta cosas que quizá tengas en tu corazón humanamente y que ames, pero que por fe y por amor a Dios tú las dejas. Gloria al Señor para siempre. Y esta es la fe. No quisiera entretenerme mucho, pues en cada punto a lo mejor me entretengo demasiado. Pero esta fe fue la que esta mujer le llevó a donde el siervo. Y fíjense cómo comienza diciendo: tu siervo, mi marido, tu siervo, mi marido. Quiere decir, se antepone que era un siervo de Dios primeramente y luego él en segunda escala, su marido. Quiere decirse que ella misma conocía y sabía que su esposo era de Dios y más de Dios que su marido propio. Quiere decirse que su vida era entregada totalmente a Dios. Tu siervo, primeramente. Ante todo era siervo, ante todo amaba a Dios primero, ante todo entregaba su vida a Dios. Para él lo primero era Dios, que como estaba escrito en la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas, el primero sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el que ama padre, madre o hijos más que a mí, no es digno de mí. Quiere decirse que este siervo, lo primero que tenía patente, que lo primero en su vida, el centro de su vida, era Dios y el servir a Dios. Por eso ella lo destaca y lo dice, tu siervo primero, mi marido. Y yo digo que donde hay un buen siervo entregado a Dios y que vive bajo la voluntad de Dios y conforme a la ley de Dios, digo algo, hay un buen marido, hay un buen padre. Cuando hay un buen siervo que vive conforme a la palabra de Dios y vive conforme a la voluntad de Dios, hay un buen marido. Porque la ley de la palabra de Dios dice en Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, capaz de entregarse por ella. Quiere decirse que cuando hay un siervo que vive conforme a la palabra de Dios, hay un buen marido. Lo que ya dudo es que pueda ser que ocurra que haya un buen marido, un buen padre, pero pueda ser que sea un mal siervo. Porque se puede ser un buen padre, un buen marido, pero se puede escasear y puede ser un mal siervo. Quiere decirse que puede tener su limitación. Buen marido, buen padre, pero puede ser un mal siervo. Pero el que tiene por delante a Dios, y lo primero es Dios, y su preferencia es Dios, y entrega su vida a Dios completamente, de seguro estoy que será un buen padre y un buen esposo. Gloria al Señor. Y esta mujer, fíjense bien que dice, y tú sabes, dice es más, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Como diciendo, lo primero quiero que sepas que tú eres mismo quien puedes dar testimonio de que mi marido era temeroso de Dios. Tú el primero eres el que sabe por la conducta, el comportamiento, el testimonio de mi marido, que era un hombre temeroso de Dios. Dios bendiga a los hombres que son temerosos de Dios, porque los hombres temerosos de Dios, como Job, están apartados del mal. Por eso Dios dijo, has considerado a mi siervo Job temeroso y apartado del mal, porque el hombre que teme a Dios se aparta del mal. El hombre que teme a Dios se aleja del mal. Gloria al Señor. Y fijaros bien que ella dice, tú eres testigo de que mi marido era temeroso de Dios. Y ella también, con aquellas palabras, está dando testimonio de que su marido era un siervo de Dios y era temeroso de Dios. Yo digo, hermanos, qué bueno que, por ejemplo, el hermano Enrique me conoce y pueda decir, pues, que en lo que me conoce,
que soy un buen hermano, un buen siervo de Dios, y que por lo que él sabe o ha oído, pues en mí, mi testimonio, pues puede confiar o creer que tengo un buen testimonio. Y los hermanos que me conocen igual, y los hermanos que voy a la iglesia igual. Pero les digo algo, ¿sabéis cuál es mi aval? ¿Sabéis cuál es mi aval? ¿Sabéis dónde yo me gozo? ¿Sabéis dónde yo me alegro? Cuando mi casa, mis hijos, mi mujer, ellos a la hora de hablar de mí, dicen que soy un varón de Dios, que soy un hombre de Dios. Eso es lo que me avala. Porque los que viven conmigo, los que me conocen, los que están conmigo, es el aval más grande que puede tener un hombre o una mujer de Dios cuando los de su propia familia dan testimonio de que es un hombre o una mujer de Dios. Porque, queridos hermanos, hemos oído frases, y se lo digo de verdad, y me avergüenza haber escuchado estas frases, de mujeres que escuchando a sus maridos predicando la palabra en el púlpito y hablando del testimonio y del amor, ellas desde abajo decir, ese amor, ese cariño, ese respeto, ese testimonio, lo tenías que tener con tu mujer y tus hijos. Quiere decirse que arriba y a la iglesia, testimonio, pero en su casa, su mujer y sus hijos, bajando la cabeza y agachando la cabeza por las palabras que escuchan arriba de ese hombre que en su casa vocea, grita, parece un jundunar en su casa. Pues, querido hermano, que no tengas tanta fama fuera y que den testimonio en tu casa de que eres un hombre de Dios y que amas a tus hijos, respetas a tu mujer y que ellos mismos en casa nunca escuchan una palabra fuerte tuya en la casa, no dices una palabra fea, en tu casa no te escuchan criticar, no te escuchan murmurar de otros hermanos, porque a veces, queridos hermanos, para vergüenza lo digo, no nos damos cuenta que a veces los que nos rodean nos pueden mirar extraños y hacerles daño y mal, porque nos ven criticar y hablar mal de los hermanos. Date a respetar en tu casa, date a amar en tu casa, y tu testimonio en tu casa sea un testimonio que a la hora cuando salgas afuera los demás puedan hablar de ti, pero que sea avalado por el respaldo de tu mujer y de tus hijos. Gloria al Señor. Quiero decirse que esta mujer, hermanos, daba testimonio. Y el mismo varón de Dios daba testimonio de él. Y ahora ella, queridos hermanos, le dice, tengo este problema. Y se lo cuenta al profeta y le dice, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y aquella mujer abre su corazón y le declara lo que tiene en su casa. No hay cosa más bonita que ser honesto y declarar lo que uno tiene y hasta dónde llega y lo que es. Nunca es bueno jactarse y aparentar lo que no es. Esto es hermoso. Ella como declara lo que tiene en casa, tu siervo nada tiene. Nada tiene, solo una vasija de aceite. No sé si esa vasija de aceite, queridos hermanos, tampoco dice nada la Biblia. Si era una vasija que tenía de aceite para el uso diario en la casa y es lo que le quedaba, o pienso si podría ser esa vasija, quizá no sé, la vasija que podía tener el profeta con aceite para cuando iba a ungir quizá a los enfermos o ungir a un siervo. No lo sé. Si fuera ese aceite o aquella vasija, a lo mejor estaba reservada allí y ella le vino al recuerdo que era la vasija que le quedaba. Pues aquella vasija, queridos hermanos, le dijo, úsala, usa esa vasija, con ese poco de aceite. Qué bueno, con ese poco de aceite, úsala. A veces, queridos hermanos, lo que para nosotros nos parece que no es nada y que no tenemos nada, y que con eso poca cosa podemos hacer, si es cierto, en nuestras manos, poca cosa es y no sirve para nada. Pero lo que tú tienes, lo poco que tú tienes, si lo pones en las manos de Dios, de cierto te digo que eso será de grande bendición para tu vida y tu casa. Tú lo poco que tienes, decláralo, díselo, Señor, no tengo grandes cosas, tengo este poquito
aceite, este poquito aceite. Por lo menos me queda un poquito, Señor. No me he quedado sin nada, no. Tengo un poquito de aceite, Señor. Pónselo en las manos del Señor. Porque mira, unos panes y unos pececillos puestos en la mano del Señor se multiplicaron y dieron para comer a 5.000 personas y sobraron. Quiere decirse, lo pequeño, lo poquito en las manos de Dios se hace grande y se multiplica. Tú ponlo en las manos de Dios, eso poquito, querido hermano. Como bien hemos dicho antes, aquel criado veía una nube pequeñita como la palma de una mano. Era una nube pequeñita, muy pequeña, como la palma de una mano. Pero Elías le dijo, corre, porque una grande lluvia se acerca. Quiere decirse que lo poquito, lo que no parece que sirve para nada, en las manos de Dios se multiplica. Gloria al Señor. Así que ponte en las manos de Dios. Ponte en las manos de Dios. Y ya te digo yo que serás ricamente bendecido y multiplicado todo lo que tienes de Dios. Y ella así lo hizo caso, y con aquella palabra que le había dicho el siervo, vete y busca vasijas por todos tus vecinos y luego enciérrate con ellas y vete echando aceite. ¿Saben que también veo que esta mujer y estos hijos tenían un buen testimonio? ¿Saben por qué? Y se preguntarán que por qué tenían un buen testimonio si no dice nada la Biblia, que tenían un buen testimonio la mujer y los hijos. Muy sencillo, porque todos los vecinos a las puertas que llamaban, todas se les abrían y todas les daban vasijas. Tenían confianza de los vecinos y tenían buen testimonio de los vecinos, puesto que las puertas se abrían y todos les entregaban vasijas y se las daban en sus manos. No sé si serían de gran valor o de poco valor, no sé, pero lo que sí es que tenían confianza en ellos, que sabían que eran personas honradas y sabían que aquellas vasijas las tendrían que utilizar para algo bueno y luego después de vueltas. Creo que era por el testimonio que tenían de personas buenas. Gloria al Señor. Y queridos hermanos, ellos a la hora de recibir las vasijas vienen bien. Tampoco dicen de qué tamaño eran las vasijas, si unas eran más grandes, otras más pequeñas. Tampoco dice la Biblia si unas eran de arcilla, de barro, otras de porcelana. Y no sabemos la calidad o la categoría de las vasijas. Lo que sí es cierto es que lo que interesaban a los hijos y a la madre es que llegaran muchas vasijas y vacías. No importaba si tendrían un poquito de polvo por no estar usadas, o que tendrían algún golpecito o tuvieran algún golpecito y estarían un poco deterioradas. No les importaban. Quizá en algunas casas, por ser casas más importantes y de más lujo, quizá la vasija sería de mucho más lujo. Quizá en las casas que llamaban, que eran gente más pobre, quizá las vasijas pues eran más inferiores. Pero miren bien, no importaba las vasijas a qué casa pertenecían, ni a qué calidad, ni de qué forma, ni de qué tamaño eran. Lo importante es que sirvieran para que se echara aceite y pudieran llenarse de aceite. ¿Qué quiero decirte con esto? Que lo bueno de estos hijos era que salían a buscar vasijas y las vasijas eran entregadas. Por su testimonio eran entregadas. ¿Qué quiero decir? Hermanos, que debemos con nuestro testimonio hablar, testificar, traer vasijas. ¿A dónde? Como esta madre estaba allí encerrada, a la madre iglesia. Allí debemos de traer vasijas y no mirar la calidad de la vasija y no mirar si una vasija tiene mayor categoría que otra. No, pues para Dios no hay acepción de personas. Si está cascarillada o tiene polvo, tú trae la vasija, porque Dios se encargará de limpiar esa vasija y de restaurar esa vasija. Y luego Dios se encargará también, por medio del Espíritu Santo, en la iglesia, de llenarlo de su unción y de su Santo Espíritu. Nosotros los que tenemos que hacer, que por nuestro testimonio, por nuestra valentía, por salir a la calle, para testificar y hablar del Evangelio, traigamos vasijas a la Madre Iglesia, para que allí puedan ser limpiadas, restauradas y llenas del aceite del Espíritu Santo. Gloria al que vive para siempre.
queridos hermanos. Esta mujer allí con sus hijos, venga rellenando y rellenando y rellenando vasijas. Y cuando siguió preguntando, ¿hay más vasijas? ¿Hay más vasijas? No, se han terminado las vasijas. Se han terminado las vasijas. ¿Por qué? Porque el límite lo ponemos nosotros. Las vasijas se terminaron y el límite lo ponemos nosotros. Pero Dios no tiene límite. Aceite hubiera seguido saliendo de aquella vasija pequeña, hubiera salido aceite. Les digo algo, no sé los años ni el tiempo que han pasado desde entonces, pero me atrevo a decir que si hay vasijas continuamente trayéndole, llevándole, nunca hubiera cesado aquella vasija pequeña de echar aceite, hasta que se hubiera rogado a Dios que cesara. Porque os digo algo, los límites los tenemos nosotros, pero no Dios. Él tiene más aceite, un solo árbol, el buen olivo, tiene más aceite que todos los olivares de Andalucía y del mundo entero. Porque este buen olivo tiene aceite para llenar todas las vasijas del mundo. Gloria al que vive para siempre. Queridos hermanos, terminando ya. Una vez que tuvo todas las vasijas llenas de todo el aceite, una vez que tuvo la bendición concedida, esta mujer hace otro detalle muy hermoso, queridos hermanos. Hace un detalle muy bueno. Pues que después de la bendición y su problema solucionado, no se marchó y hizo con el aceite lo que a ella le pareciera. No, ella podía haber dicho, el aceite es mía, la bendición ya me ha sido concedida, ahora voy a ministrármela yo. No, esta mujer volvió donde el siervo de Dios. Volvió donde el siervo de Dios, para decirle que qué hacía con el aceite que había recibido de la vasija. Le preguntó, quiere decirse, que vino a ser administrada de nuevo. Hay quien solo viene a veces a los siervos de Dios cuando tienen problemas, tienen necesidades, tienen dificultades, te llaman a su casa y te cuentan sus problemas, y cuando tú les has dado consejos y les has administrado y les has solucionado el problema, esos hermanos, después de que han recibido la administración de bendición y se les ha solucionado el problema, luego ya no se acuerdan de acudir de nuevo al siervo de Dios para pedirle consejo en el momento de la bendición, en el momento de la prosperidad. Ya no se acuerdan de volver a pedir consejo al siervo de Dios, sino que se administran a sí mismos y viven su vida y su propia vida a sí mismos. Como un refrán, se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, pero tú acuérdate del siervo de Dios, truene o no truene, tengas tormenta, tengas pruebas, tengas tribulación o vivas en paz y seas feliz y goces en ello. Cuenta con tu pastor, cuenta con el siervo de Dios para que siga ministrando. No te administres tú solo, que en ocasiones te quitas el pasto y te pones el pasto cuando tú quieres y no cuentas ni con el pastor. Te administras tú solo tus disciplinas, tú te administras directamente. Y yo digo que el hombre que hace eso es porque es un hombre que no tiene la obediencia y el sometimiento, como dice la palabra. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. El que tiene este conocimiento, en todo momento se somete, obedece y es administrado por el siervo de Dios. Gloria al que vive. Y terminando, que llevo 39 minutos ya, y creo que ya es bastante, y no quiero alargarme, voy un poquito por encima. Quiero deciros, queridos hermanos, que esta mujer fue una mujer que vendió el aceite y el consejo que había recibido lo administró. Cogió, pagó la deuda con todo aquel aceite recibida y le quedó aún para vivir. Gloria al Señor. ¿Sabes, hermanos? Quiero traer un poquito a memoria y hacer una comparación. Nosotros teníamos una gran deuda. Estaba el acreedor y no teníamos para pagarle, ni podíamos pagarle de ninguna manera. El acreedor nos tenía ahí por el temor a la muerte, dice la Biblia, que estábamos bajo servidumbre. Pero gracias a aquel que por medio de la muerte quitó el imperio de la muerte y nos quitó
el temor a la muerte, que estábamos bajo servidumbre. Estábamos ahí, y el acreedor venía, pero no se ha pagado con aceite, ni con oro, ni con plata. Cristo ha pagado con su sangre, y con su sangre nos ha librado del acreedor. Él ha quitado el acta de los decretos y la clavó en la cruz, y ahí nos ha hecho libres por medio de su muerte y por medio de su sangre. Él nos ha hecho libres del acreedor. Y queridos hermanos, podemos gozar de la libertad, porque Cristo nos ha libertado. Él pagó nuestra deuda. Gloria al Señor. Y no solamente ha pagado nuestra deuda, que como aquella mujer le quedó provisión para poder seguir viviendo, le quedó suficiente aceite para seguir viviendo. Y digo que no solamente nos ha librado del acreedor y ha pagado nuestra deuda, sino que nos ha dejado también provisión. Nos ha dejado el Espíritu Santo, el cual nos provee de bendiciones, de alimento en nuestra vida espiritual, porque cada día el Espíritu Santo nos guía, nos lleva, nos dirige y nos alimenta, y el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Que gloria tenga su nombre. Aleluya, hermosa bendición y la provisión que nos ha dejado el Señor. Así que doy gracias porque Él ha pagado mi deuda. Doy gracias porque me ha dejado provisión para poder heredar esa herencia incorruptible, incontaminada, reservada en el cielo para nosotros y guardada por el poder de Dios. Dios es el que nos guarda y yo espero recibir esa herencia. Yo espero recibir esa corona. Yo espero recibir la corona de vida en el nombre del Señor. Que Dios os bendiga. Gracias por permitirme predicaros esta palabra. Sé que ha sido un poquito largo, 42 minutos, pero como tú me has dado libertad para ello, quizá yo he abusado de la confianza. Dios te bendiga mucho, Enrique, y a todos los hermanos de la Iglesia de la Cuesta. Charo, de nuevo, David, bendiciones para vosotros, y acuérdate de dar un abrazo fuerte a tu padre, a tu hermana y a tu cuñado y a toda la familia. Dios os bendiga mucho.